Estudia conmigo la Biblia hoy. Estoy estudiando la Biblia con esta Biblia maravillosa que es la Biblia de Estudio, nueva versión internacional actualizada. Es una Biblia maravillosa, grande y muy espectacular. Pero bueno, hoy no quiero hablar de la Biblia, sino de lo que estoy aprendiendo. Estoy estudiando en la carta primera de Juan. ¿Ok? En la introducción a esta carta. Y me doy cuenta que es una bendición muy grande ponerme a estudiar esta introducción. Trae esta Biblia una información que me ha ayudado muchísimo en cuanto a volver a repasar estas cosas de quién es el autor del libro, porque esto es lo que vemos aquí en la introducción, el autor. Como una vista rápida, aquí dice que el autor, destinatario, fecha, tema, son las cosas que vamos a encontrar en una introducción a cualquier libro de la Biblia. También lo podemos encontrar en los compendios y los manuales bíblicos. Pero en este momento, en esta oportunidad, yo lo estoy estudiando en la carta primera de Juan. Bueno, mis hermanos y amadas hermanas, bienvenidos a mi canal. Mi canal se llama Creativa Bíblica Jane. Y mi nombre es Jane para aquellos que no me conocen. Yo amo el estudiar la palabra de Dios, no solamente de una manera así que voy a estar leyendo de corrido, sino que me gusta mucho investigar en diferentes herramientas como, por ejemplo, para saber el contexto cultural, histórico, ¿verdad? Gramatical. De esa manera me gusta estudiar a mí, de una manera expositiva, ¿verdad? Que es exponiendo la palabra de Dios. Entonces, en esta oportunidad me gustó mucho lo que dice esta Biblia, pero tú lo puedes estudiar en cualquier otra Biblia de estudio que tú tengas. Puede ser la Holman o la Biblia de Estudio Nelson o la Biblia de Estudio Patrística. Cada Biblia de estudio tiene su propia introducción, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta vamos a aprender que quién era el autor de esta carta, primera de Juan. Dice que el autor de esta epístola es Juan. Se le llamaba epístola o carta. Es Juan, el hijo de Zebedeo. Y eso lo confirma Marcos 1, 19 al 20. Apóstol y autor del Evangelio de Juan y de Apocalipsis. Ven introducciones al Evangelio de Juan y a Apocalipsis. Autor. Era un pescador que pertenecía al círculo íntimo de Jesús, al igual que Santiago y Pedro. Y el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 13, 23, ver nota allí. A diferencia de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, Primera de Juan no nos dice quién es su autor. La identificación más antigua procede de diversos padres de la iglesia. Entonces, miren qué hermosa explicación. Me gustó muchísimo. Voy a poner mi taza de cafecito, que me estoy tomando un cafecito. Bueno, miren. Voy a arrimar un poquito esto para allá. Que me dé más espacio. Todas mis pinturas que me encanta pintar, ¿verdad? Yo combino lo que es el arte con el estudio bíblico. Bueno, miren, entonces esto me llama muchísimo la atención porque dice, ¿verdad?, que la carta en sí no dice que Juan es el autor. Ahora, vamos a pensar un poquito en esto o meditar, ¿verdad? ¿Por qué Juan, siendo el apóstol, no se identificó en la carta como el apóstol Juan? Eso me pongo a pensar en esto. O sea, hay un motivo, ¿verdad? En estos días de ahora, hoy en día, trayendo esto a nuestros tiempos, imagínense ustedes cómo es hoy en día, que todas las personas, si escribimos un libro, pues ponemos nuestro nombre allí como autor. También hay leyes que protegen, ¿verdad?, la autoría de esa persona, como el copyright.
Pero en estos tiempos, Juan, escribiendo una carta que era tan importante para ese entonces, porque era la palabra de Dios, él no se identificó como Juan, el apóstol, teniendo tanta autoridad entre los cristianos de ese tiempo. No lo hizo. ¿Por qué? Bueno, hay un motivo. El motivo era que en ese entonces había una grandísima persecución. Ser cristiano en estos tiempos era desear la muerte. No era que te agarraban, te metían preso, no, te mataban. En la actualidad también hacen lo mismo. No en todos los países, pero sí hay países donde ser cristiano es motivo de muerte. Entonces aquí vemos por qué Juan no escribió ahí, yo Juan el apóstol, no lo hizo. También pienso que Juan era un hombre humilde que le daba toda la gloria a Dios. Él confiaba que si el Señor Jesucristo había muerto y resucitado, que ellos lo vieron, como lo dice aquí en la carta, lo que vieron nuestros ojos y palparon nuestras manos. Él, me imagino, pensó, si Dios resucitó de entre los muertos, Él mismo va a hacer que esta carta llegue en las manos de los que tienen que llegar y que la lean los que lo tienen que leer. No se identificó como el apóstol Juan. Pero hay evidencias internas y evidencias externas que sí lo identifican. Y esas son las que vamos a ver ahora. Como por ejemplo, la identificación. Bueno, aquí la interna es la que habla la palabra de Dios, que está en Marcos 1:19 al 20, que lo identifica como apóstol y autor del evangelio como hijo de Zebedeo, perdón. En Marcos 1:19 al 20, ahí dice que Juan era el hijo de Zebedeo. Esta es una evidencia interna. Luego vemos que era un pescador. Dice que igual que Santiago y Pedro, y el discípulo a quien Jesús amaba, lo decía, lo confirma Juan 13:23. Luego vemos, a diferencia de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, Primera de Juan no nos dice quién es su autor. La identificación más antigua procede de diversos padres de la iglesia. Quiere decir que estas son las evidencias externas, que eran los padres de la iglesia, como Ireneo, y esto fue aproximadamente en el año 140 al 203 después de Cristo. Clemente de Alejandría aproximadamente en el año 150 al 215 después de Cristo. Tertuliano aproximadamente en el año 155 al 222. Recordemos que todavía el apóstol Juan existía en los años 70 después de Cristo, ¿verdad? Que en ese tiempo también destruyeron el templo. Y recordemos que también el apóstol fue exiliado a una isla, la isla de Patmos, que lo dice Apocalipsis. Por ahí podemos sacar esto. Pero aquí fíjense que ya era el año 155 al 222 que daba testimonio de eso Tertuliano, y Orígenes en el 85 al 253 después de Cristo. Estos son los que se llaman los padres de la iglesia. Ellos dieron testimonio de que la carta la escribió Juan el apóstol. ¿Por qué? Bueno, porque la identificación tradicional es confirmada por evidencias internas presentes en la misma epístola. Evidencias internas son las que están dentro de la misma palabra de Dios, como por ejemplo el estilo, ¿verdad? El estilo del Evangelio de Juan es muy similar al de esta carta. Ambos fueron escritos en un griego sencillo y emplean figuras de contrastes como la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, la verdad y la mentira, y el amor y el odio. Qué bonito es estudiar esto y saber esto, porque mire, cuando uno lee la carta, uno inmediatamente se ha leído todo el Evangelio de Juan y luego lee la carta a Primera de Juan, uno inmediatamente se va a dar cuenta que la manera de escribir, o sea, su estilo,
no hace falta que usted lo lea en la introducción. Sin leer esta introducción, uno mismo se da cuenta que es Juan el apóstol, por la manera que está escribiendo y la manera en que él habla, la manera en que él, como tú lees ese evangelio, al leer Primera de Juan, si tú has leído Juan, vas a darte cuenta que son los mismos por su manera de escribir. Eso es lo que se llama el estilo, ¿verdad? O el estilo o el tono, ¿verdad? El tono con que escribió. Ahora, es sorprendente, en el 2 dice, es sorprendente el parecido entre las frases y expresiones que se hallan en los siguientes pasajes. Por ejemplo, en Primera de Juan 1:1 se compara con Evangelio de Juan 1:1 al 14. El tema cuál es: el verbo era Dios desde el principio y se hizo hombre. En el Evangelio de Juan vamos a ver que en el principio, en el Evangelio de Juan, vamos a leer. Eso es lo que yo, por eso tengo estas Biblias por aquí, porque bueno, la manera que lo estaba llevando era buscándolo en estas Biblias. Bueno, una de las cositas que les voy a recomendar, que estas Biblias económicas son muy buenas. Son Biblias que uno regala, que quizá a lo mejor tú dirás, esta Biblia es muy sencilla, pero yo las uso y me gusta mucho. Esta es la traducción Dios habla hoy por American Bible Society. Y mire, fíjense lo que dice el Evangelio de Juan 1:1, dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Están comparando 1:1, Evangelio de Juan 1, del 1 y el 14, ¿verdad? Vamos a buscar aquí el 14. Dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, llenos de amor y verdad. Hijo único recibido del Padre. Así lo dice. Ahora voy a buscar aquí cómo lo dice Primera de Juan. Y ustedes van a ver, ese es lo que se llama el estilo. Lo que estamos hablando aquí en esta introducción, que se está comparando el estilo. Entonces, en el Primera de Juan 1:1, ¿cómo empieza la carta Primera de Juan? Les escribimos Primera de Juan 1:1. Yo pienso que esto fue al revés. Fíjense que aquí está hablando de Primera de Juan 1:1. Y aquí no dice, vamos a ver. Sí, perdón. Dice, esta es la primera carta de Juan. Primera de Juan 1:1 y lo estamos haciendo en comparación con el Evangelio, ¿verdad? De Juan. Entonces dice, les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. 1:1. Ok, fíjense ustedes, al yo leer el Evangelio de Juan y leer la primera carta de Juan, el estilo es inconfundible. Pareciera que esto fuera fuera la continuación de esta carta, ¿verdad? Esto es un evangelio y esta es la carta, pero el tono y el estilo se siente que es la misma persona en la forma de hablar. Esto es lo que está haciendo aquí. Esto es lo que explica más o menos las Biblias de estudio. En la introducción nos explican estas cosas para que nosotros podamos entender la autoridad o la autoría de cada libro de la palabra de Dios, ¿verdad? Que fueron los que lo escribieron porque fueron personas que tenían un estilo, que eran personas, seres humanos de carne y hueso, pero que fueron inspirados por la palabra, por Dios mismo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Inspiró a estos hombres que eran hombres de carne y hueso, igual que nosotros, les dio el mensaje, pero ellos lo escribieron, claro, por supuesto, como seres humanos, porque Dios es un Dios real, no es un Dios de fantasía o mágico, de que, apareció, no. Dios es real. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, la manera que ellos lo escribieron los identificaban, ¿verdad? Para que nadie nos engañe. Ahora,
Aquí podemos ver otras comparaciones, como por ejemplo en Primera de Juan 3:14. Lo comparan con Evangelio de Juan 8:44. ¿En qué sentido? Bueno, aquí dice, el que practica el pecado es del diablo. Vamos a buscar en Primera de Juan 3:8. Vamos a leer aquí primero el Evangelio. En el Evangelio se encuentra 8:44. 8:44, ¿verdad? El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El pío, bueno, miren cómo lo dice aquí. La verdad es que déjenme ver cómo esta Biblia lo dice, aunque la letra negrita yo uso lentes. Dice por el 43, ok. El 44 dice, el padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. Nunca se ha basado en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Bueno, imagínense ustedes. Wow. Entonces en el 3:14, de Primera de Juan, ¿verdad? Voy a ver cómo lo dice. Déjenme marcar con esto para acá para que no se me cambie. Ok, en Primera de Juan 3:14. Lo dice aquí. 13:14. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Ya va, que no es el 3:8, perdón. El 3:8. Ok. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. 3:8. El que practica el pecado es del diablo. O sea, en ese tema, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo. Juan habla igual en el Evangelio como en la primera carta de Juan. Es parecido, ¿verdad? No exactamente está escrito igualito, pero ustedes saben, ¿verdad? Cuando lo leemos, entendemos lo que está hablando, que tiene que ver con la práctica del pecado. Y lo que yo puse, los creyentes han pasado de la muerte a la vida, lo podemos ver en el Evangelio de Juan, en la primera de carta, lo leí ahorita, que es el 3:14, que dice así, hermanos, no, aquí nosotros hemos pasado de la muerte a la vida y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. Y en el Evangelio de Juan lo dice en el 3:14. Ok, lo dice en el 5:24. Este es Primera de Juan. Y en el Evangelio lo dice 5:24. Lo dice en el 5:24. Vamos a buscarlo aquí. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. ¿Ves? El tema es muy parecido en la primera de Juan con el Evangelio de Juan. De esto se trata el tema, el estilo, ¿verdad? Ok. Voy a seguir aquí, ¿verdad? Estos son unos ejemplos de
los versículos donde se encuentra más o menos para saber que esta es la evidencia interna dentro de los mismos versículos por el estilo que esta palabra fue escrita por el apóstol Juan. Cuando el autor habla de lo que ha visto con sus propios ojos en el 1 al 4, esto está de acuerdo con que Juan fue seguidor de Cristo desde los primeros días de su ministerio. Sabemos que el Señor lo escogió desde el principio. Ok, las sugerencias en este punto 4 dice que las sugerencias de que se trata de una persona de avanzada edad que llama hijos a sus lectores en el 2 del 1, 2:1, 28, vamos allá, primera de Juan, la primera carta de Juan 2. Quiero leer los versículos. ¿Saben por qué? Porque, o sea, no es lo mismo que yo diga, eso se encuentra en el versículo, a que lo lea, ¿verdad? Porque 2:1, ok. Dice que aquí está diciendo que para evidenciar que Juan era el autor, dice que el hombre que está escribiendo es de avanzada edad, hablándole, llamándoles hijitos. Y vamos a ver aquí en el 2:1 si eso es cierto en la palabra de Dios. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos un abogado ante el Padre que es Jesucristo y Él es justo. O sea que le llama hijitos. También en el 28, en el 1 y en el 28. Ok, ahora hijitos permanezcan unidos a Cristo para que tengamos confianza cuando, vea lo que dice. Ahora hijitos. Aquí también le llama hijitos, o sea que se trata de una persona de avanzada edad. Y Juan ya para ese tiempo en que se escribió esta carta, ya más o menos ellos se creía que Juan tenía esa edad. Entonces permanezcan unidos a Cristo para que tengamos confianza cuando Él aparezca y no sintamos vergüenza delante de Él cuando venga. Ahora, en el 3:7, ¿verdad? Dice aquí en el 3:7, 5, 6 y 7, ¿verdad? Hijitos míos, que nadie, o le vuelve a decir hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. Entonces aquí les llama hijitos, aquí le llama hijitos y aquí les llama hijitos. En estos 3 versículos bíblicos, como evidencia interna de que era un hombre de avanzada edad, se encuentra, ¿verdad? Llamándoles hijitos. Ahora, el número 5, en la nota 5, ¿verdad? Dice, la dura descripción de los herejes y anticristos en el 2:18. Por aquí está el 2:18. Vamos a ver qué dice de los herejes. Dice, hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído de uno que viene y que es enemigo de Cristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos enemigos de Cristo. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Ok. Aquí lo vemos en el 2:8, de los mentirosos 2:22. En el 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el enemigo de Cristo, pues niega tanto al Padre como al Hijo. Aquí dice el 2:22. Y también en el 3:10. En el 3:10 dice de la siguiente manera. Voy a leer aquí 3:10. 9:10. Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, la dura manera con que trata al enemigo o al enemigo de Dios, también da a entender que es Juan. Porque recordemos que a ellos se le llamaron los hijos del trueno. Aquí lo sigue diciendo. Dice que está de acuerdo con el apodo de hijo del trueno que Jesús le dio a Juan. En Marcos 3:17.
Recuerden cuando le dijo, Señor, mandamos a descender un rayo, ¿verdad? Marcos, vamos a buscar Marcos. Marcos 3:17, cuando le llaman hijos del trueno. Aquí tengo Marcos 3:17. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno. Bueno, ahí está, donde lo dice claramente que el Señor les llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Por algo le llamó el Señor así. Bueno, aquí estoy degustando un cafecito bien rico. Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Todo lo que se aprende con la Biblia, ¿verdad? Con la introducción. Aquí también dice que los indicios de que tenía una relación cercana con el Señor, en el 1.1, 2, 5, 6, 24, 27. Vamos a ir, bueno, al 1.1 ya lo leímos ahorita. 1.1 dice, les escribimos a ustedes acerca, la relación que tenía era que acerca de aquello que ya existía en el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos, ¿verdad? Él dio testimonio de que el Señor Jesucristo existió porque Él lo vio y lo tocó, no era un espíritu como muchas personas querían decir en ese tiempo. Se levantaron muchísimas falsas doctrinas inventando muchas cosas y para eso estaban los apóstoles. Ok, aquí también dice en el 2.5.6, ya creo que lo leí, no, el 2.5.6, aquí dice, yo lo conozco, 4, 5, aquí dice 6. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. 5 y 6. En cambio, el que hace caso de su palabra ha llegado a amarle perfectamente y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. O sea que Él sabía cómo vivió el Señor, porque está diciendo cómo vivió. Debe vivir como Él vivió. Y esta cosa que yo estoy leyendo aquí, yo digo, wow, Señor, ¿y cómo harían los apóstoles en estos años? ¿Cómo harían los apóstoles existiendo en estos tiempos con esta gente que, bueno, uno ve ahorita estas iglesias, ¿verdad? Donde hay aquellos pastores con aquellos carros de millonarios, aquellos pacta y dame todo ese montón de dinero y dame el diezmo y tíramelo aquí en los pies. Y ese montón de profetas que para mí son falsos profetas, porque eso es, tenemos que leer lo que es un profeta aquí en la Biblia. Es el que yo creo. El profeta que yo creo es el que está aquí en la Biblia. Porque también hay falsos, ¿verdad? Ellos creen que uno no sabe cómo son los falsos profetas. Ese montón y que apóstoles de estos tiempos, imagínense uno que anda por ahí que tiene un templo de no sé cuántos millones de dólares, ni siquiera son no sé, en la moneda de allá de su país, pero imagínense, y otro que está por aquí en los Estados Unidos, ese montón que hay aquí ahorita, yo digo, Dios mío, ¿qué diría el apóstol Juan de lo que es vivir como Jesús vivió y ver cómo viven esta gente ahorita? Entonces, bueno, según ellos son apóstoles, son profetas, son pastores. Bueno, por eso yo les digo que yo leo la Biblia y yo no voy a ir a un lugar donde yo no vea que se practica la Biblia, porque si uno va a un sitio y tú sabes que hay un lodo y tú te acercas mucho al lodo y te va a salpicar, tú sabes que el lodo te va a salpicar, mejor no te acerques. Así soy yo. No me acerco cuando veo si el lodo se me va a salpicar, por supuesto, porque yo no voy a estar en un sitio donde no se practica la verdad de Dios. De alguna manera voy a corromperme. De alguna manera eso me va a influenciar a mí. ¿Ok?
Entonces, estas son las cosas que yo digo, ¿verdad? No podemos, si nosotros apoyamos estos lugares, si nosotros apoyamos a estas personas dándole like, siguiéndolos, mandándole dinero por no sé dónde, PayPal y todo eso, no crean que cuando a ellos lo juzguen, usted no será juzgado igual. Por supuesto que sí, porque aquí lo dice la palabra de Dios. Nadie va a tener excusas. La gente no va a tener excusa para decir, yo no sabía. Pero usted, porque entonces Dios permitió que nos engañaran, porque esta gente decía que era un apóstol de Dios, pero ¿cuál es un apóstol de Dios? Búsquenlo en la Biblia, ¿cómo es un apóstol de Dios? Aquí lo dice Juan en la primera carta de Juan, debe vivir como el Señor Jesucristo vivió. Vea cómo el Señor Jesucristo vivió en los 4 evangelios. No andaba en coches de lujo, no andaba en aviones, no andaba en templos, no estaba ya montado en porque el Señor lo dijo, mi reino no es de este mundo, ¿ok? Entonces, no diga que no, el Señor nos dejó engañar porque, no. La Biblia, el Señor lo dejó aquí escrito para que nosotros lo leamos. Si usted no lo lee, porque es una persona irresponsable con su vida espiritual, su propia vida espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque las 10 vírgenes no culparon a las que tenían las 5 lámparas llenas, sino a las irresponsables que no las llenaron, ¿verdad? Es su problema. Se quedaron, no entraron a las bodas. No está hablando de que si entraron o no, está hablando de lo que ellas no hicieron. Ellas fueron personas irresponsables que no tenían las lámparas llenas como las otras que fueron prudentes. Se prepararon y cuando llegó el momento estaban listas. Las lámparas indican del aceite es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, la santidad. La santidad no es fácil. Yo sé que con tantas cosas que uno ve, ¿verdad? Que si uno se pone horas en el teléfono, a mí me ha pasado, yo no le puedo decir que no, pero sí, es verdad, uno se pone, es placentero ver videos chistosos, a mí me gustan los videos chistosos, ¿verdad? Y dan chiste y risa y da placer reír, si uno quiere el otro video y no pasa el otro video y no... Entonces yo después me siento como que un poquito, yo digo, ay, ¿cuántas horas quedé en este bendito teléfono, Señor? Perdóname porque... De verdad, uno a veces lo que quiere es hacer una oración estilo trueno, rapidito así en la mañana, pero hay veces que uno rápido quiere hacer la oración trueno, pero no quiere estar una hora orando, hablando con el Señor de cualquier situación, sino que en vez de orar nos ponemos a ver el teléfono, pero sí viendo el teléfono, que uno está callado, en silencio y dándole al dedo, no te da como, ¿cómo decirte? Mucha gente dice, ay, si yo me pongo a orar, yo no puedo durar una hora orando, porque si yo duro una hora orando me duermo, o me duele las piernas, o me quiero parar, o me da fastidio, ¿verdad? O no me quiero arrodillar, o qué sé yo, por cuántas excusas ponemos, ¿verdad? Todos ponemos. No estoy criticando a nadie, todos pasamos por lo mismo. Yo nada más estoy dando un ejemplo de que también, pues a todos nos pasa, a mí también. Entonces yo me pongo a pensar, yo digo, ay Señor, imagínate que uno está sentado o acostado en la cama o sentado o en un mueble con el dedo, ¿verdad? En el teléfono y yo digo, pues no nos cansará esto, no nos dolerá el dedo, no nos dolerá el brazo o el hombro. ¿Ah? Entonces, pues no ponemos excusa para ver, porque a mí, yo soy la primera, yo doy el ejemplo porque a mí me pasa y yo digo, no. Cuando voy a estudiar la palabra de Dios, yo quito todo eso de mí. Me preparo mi taza de café, eso sí, mi café con leche y de verdad, ahí sí es verdad, me siento con mis Biblias y todo, pero ¿cómo cuesta? Uno da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. No sé si a usted le tocará o le pasará, estudiar la Biblia no es fácil. Pero sí es fácil andar con el celular, ¿verdad? Entonces en estos tiempos que hay tantas distracciones, tantas cosas, uno dice, Dios mío, no es fácil alejarse, es muy fácil alejarse de Dios y perder esa unción, o sea, la llenura del Espíritu Santo que hay que buscarla todos los días, la santidad, porque uno está con el teléfono y no se crea.
No solamente a usted le pasa, hermano, hermana, nos pasa a las mujeres también que estamos ahí y pasan unas cosas que hay que rápido pasarlo porque si no uno cae en esos pecados. Y o empieza uno a ver cosas de celos y cuando llega el marido uno se lo ve raro. No sé a cuántos les pasará, pero o a cuántas hermanas les pasa o a cuántos hermanos que uno ve esos ejemplos, entonces uno dice, ¿será verdad? Ay, que cómo reconocer a tu esposo que se te está haciendo infiel. Y uno empieza a ver eso y uno dice, Señor, ¿será cierto? Y a uno ve raro al esposo. Son influencias malignas. Entonces el esposo llega tranquilo, ni sabe lo que está pasando y empieza uno a pelear. Es que es influencia. Influencia del teléfono, de esas cosas. Por eso es que hay que apagar eso. Apagar, yo le digo, papi, voy a leer y voy a estudiar, no me llames. O voy a tratar de apagar el teléfono. Voy a grabar, voy a hacer un video, porque si no, uno se distrae mucho. Entonces, imagínate en estos tiempos, si no es más fácil caer en pecado y apartarse de Dios, o sea, enfriarse en las cosas de Dios. Cuando está hablando de las cosas, enfriarse, que cuando se les desgastó el aceite, por supuesto, se enfriaron, ¿verdad? Es muy fácil en estos tiempos, hay demasiada distracción, qué tremendo, ¿verdad? Yo digo que en la época de los apóstoles era más, bueno, pero era también difícil porque estaba la cuestión de la persecución y la muerte, pero en estos tiempos no había luz y por lo menos no habían videos ni nada de eso, ¿no? Bueno, yo lo que hago, hermanos y hermanas, ¿cómo decirle? Un tips o un consejo es que yo me pongo a orar y le digo, Señor, ayúdame a perseverar. ¿Qué hago yo? Apago los teléfonos o si no me pongo a hacer mi video para no estar en el teléfono y digo, no, 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 basta, yo no voy a estar tantas horas en esto. Voy a leer la Biblia como si la Biblia, porque mira, otra cosa, uno estudia con el teléfono, no, 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 eso son distracciones, ¿te creen? No, 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 yo por eso me gusta el papel. Aquí no hay nada de lucecitas alrededor, ni que te pasan esto, viene Temu o Amazon, ay, que llegó tal libro, te recomiendo tal cosa. ¿Usted se imagina que usted está leyendo ahí, que leyendo la Biblia en el teléfono? Bueno, yo la verdad, el consejo que le doy, me pongo aquí con mis Biblias, que las amo, yo amo tanto el papel. Y bueno, vamos a continuar aquí, ¿verdad? Que distraerse en estos tiempos es, bueno, pues, pero hay que buscar, hermanos, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, tenemos que guardarnos en santidad, que no es fácil ver la vida de las personas en YouTube, ver esos hermanos que dicen, ay, no, yo era pobre, entonces yo pacté con el Señor me dice, cualquiera quiere tener todo ese dinero. Ah, no, por supuesto. Cualquiera quiere andar con esa ropa o esos zapatos o esos carros, pero ese no es el motivo de nosotros para seguir al Señor. Era como Él vivió. Pero imagínense si no estamos lejos en estos tiempos con las cosas que se ven hoy en día, no estamos lejos de la vida de estas personas, no están súper lejos de la vida del Señor. El Señor era humilde. Por supuesto, no me venga a decir a mí que, ay, no, hermano, usted se está yendo para allá, usted no puede comparar estos años con aquellos años. No, 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 estoy hablando del principio, ¿verdad? El principio espiritual, ¿cuál es? Bueno, que el Señor era humilde, el Señor evangelizaba en las calles, hablaba, o sea, Él se dedicaba, oraba por horas. Él se dedicó a la palabra de Dios sin ningún interés de que, PayPal, apóyame con PayPal, apóyame con aquí, apóyame con allá. Entonces uno se ve que está haciendo videos, pero el interés es que le den like o hacerse famoso o tener un montón de plata ahí que los views porque le pagan. O sea, ¿cuál es nuestro interés? Nuestro interés para con Dios tiene que ser santo, sano, no mentiroso, ¿verdad? Y aquí nos describe la palabra de Dios cómo eran los verdaderos apóstoles, cómo eran, ¿verdad? Está hablando de que Juan, está describiendo a Juan, el apóstol, el que escribió el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan y el Apocalipsis. Imagínense cómo vivió Juan. Entonces, no me venga a decir que porque hermano ahorita no hay persecución, siempre ha habido persecución. El diablo no se va a quedar tranquilo. El diablo no se va a quedar tranquilo que nosotros estemos hablando de Dios. Él le va a poner de todo. Antes se luchaba con que los perseguían para matarlos. Hoy luchamos con estas distracciones
Imagínense si esa arma que tiene el diablo ahorita del video, los videos y todo eso de, ay Dios mío, ni nombrarlo. Es más fácil ahorita engañar el diablo a la gente que yo pienso, no sé, no puedo decir si es más fácil o no, porque nosotros no vivimos en aquel entonces, también era difícil, ¿verdad? Y ahora es difícil. Lo único que Dios nos promete a nosotros es que si perseveramos en las cosas de Dios, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos la promesa de Dios de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si vemos que la luz del sol está allí, Dios está con nosotros. Y esa es la promesa. Lo que tenemos nosotros que hacer es disponernos, o sea, la disposición para no estar distraídos en las cosas del mundo, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos. Yo sé que no es fácil, pero es que hay que hacerlo. Es nuestro deber, es nuestra la responsabilidad de buscar al Señor en su palabra. Ahora fíjense que aquí también está diciendo que la fecha, ¿verdad? La fecha de esta carta. La fecha es difícil fechar la carta con precisión, pero factores como uno, las evidencias procedentes de los escritores de la iglesia antigua como Ireneo, Clemente de Alejandría, que le llamamos los padres de la iglesia. 2. Una forma incipiente de gnosticismo, ver artículo de la página 2192, reflejada en las denuncias hechas en ella. Y 3. Las indicaciones de que Juan tenía ya una edad avanzada sugieren que fue escrita a fines del siglo I. Quiere decir, los primeros 100 años. Finales de esto, ¿no? Como el 90, por ahí lo fechan más o menos en ese tiempo. Vamos a ver si es verdad. Las indicaciones de que Juan tenía ya una edad avanzada sugieren que fue escrita a finales del siglo I. Los primeros 100 años, ¿verdad? Un siglo. Vamos a ver dónde lo fechan. Como el autor de Primera de Juan parece desarrollar conceptos y temas que aparecen en el cuarto evangelio, Primera de Juan 2, 7 al 11, es razonable fechar la carta en algún momento entre los años 85 y 95, exactamente los primeros 100 años. Después de escrito el evangelio, ver introducción al evangelio Juan y la fecha del evangelio Juan, y antes de la escritura de Apocalipsis. O sea que lo están colocando esta carta después del primero. Entonces ellos ponen que el evangelio de Juan fue escrito primero, luego colocan la primera carta de Juan como segundo, o sea, en esos años. Primero fechan el evangelio de Juan, que lo escribió primero, luego colocan la carta primera de Juan y antes de la escritura de Apocalipsis. O sea que ellos están pensando, según las evidencias y todo esto que han conseguido, ¿verdad?, fechar la carta primera de Juan entre el Apocalipsis y el Evangelio de Juan. O sea que no se había escrito todavía el Apocalipsis cuando el apóstol Juan escribió la primera carta de Juan. Y lo están fechando más o menos en ese tiempo. Y aquí dice, que puede haber sido por el año 95. Ellos dicen, ¿verdad?, que después de escrito el Evangelio y antes de la escritura de Apocalipsis, ellos dicen que el Apocalipsis puede haber sido escrito por el año 95. Por eso lo están fechando entre el 85 y el 95. Ahí ponen la primera carta de Juan, entre esos años. Ahora, vamos a ver los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? A las personas que se le escribió esta carta. ¿Quiénes eran? Dice, varios pasajes en Primera de Juan 2, 12 al 14. Vamos a leerlo. Primera de Juan 2, de 12 al 14, ¿verdad? Se encuentra aquí y dice lo siguiente: hijitos, les escribo a ustedes porque Dios, haciendo honor a su nombre, les ha perdonado sus pecados. Padres, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. El 14, les he escrito a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que ya existía desde el principio. Les he escrito también a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en su corazón y porque han vencido al maligno. Decía desde que...
al 14, ya me pasé para el 15, pero bueno, fíjense, aquí para mí me parece que es a la iglesia, ¿ok? Ok, porque aquí dicen, ¿verdad? Muestran con claridad que esta carta iba dirigida a los creyentes, exactamente por lo que yo estoy leyendo aquí, aunque no se indica quiénes eran esos creyentes ni dónde vivían. O sea que era una carta para todos, ¿verdad? Iba a servir para todos. Ok, las evidencias procedentes de los primeros escritores cristianos sitúan al apóstol Juan en Éfeso durante la mayor parte de sus últimos años, aproximadamente entre el 70 y el 100 después de Cristo. Bueno, aquí nos mandan a ver las imágenes de las páginas 2000 y todo eso. Ok, el uso más antiguo confirmado de Primera de Juan tuvo lugar en la provincia romana de Asia, la moderna Turquía, hoy la moderna Turquía, donde estaba Éfeso. Clemente de Alejandría indica que Juan ministraba en las diversas iglesias diseminadas por toda esa provincia. Por tanto, podemos suponer que Primera de Juan fue enviada a las iglesias de Éfeso y sus alrededores. Ok, ¿por qué ellos deducen esto? Bueno, porque ellos ubican a a Juan por allí. Ubican en esos tiempos a Juan por allí. ¿Quiénes? Bueno, los padres de la iglesia, los que más o menos eran más cercanos a los apóstoles. Antes de ellos morir, los padres de la iglesia estuvieron muy cerca a ellos, ¿verdad? Ok, ahora voy a ver cuál es el gnosticismo, ¿no? De este tiempo. Ok, una de las herejías más peligrosas de los primeros 2 siglos de la iglesia, los primeros 200 años de la iglesia, fue el gnosticismo. El núcleo de su enseñanza es que el espíritu es bueno y la materia es mala. De este dualismo ajeno a las escrituras surgieron 5 errores importantes. Vamos a ver los errores o las sectas o las falsas doctrinas que se trataron de penetrar la iglesia de aquel entonces. Y está aquí hablando del gnosticismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice el gnosticismo? Número 1, el cuerpo humano, que es material, es malo, imagínense. Hay que contraponerlo a Dios, que es todo espíritu y por tanto bueno. Imagínense, entonces no aceptaban que Jesús venía en la carne. Ok, el número 2, la salvación, déjenme leer aquí. La salvación consiste en escapar del cuerpo, imagínense ustedes, y no se alcanza por la fe en Cristo, sino por adquirir un conocimiento especial. La palabra griega que significa conocimiento es gnosis, de ahí la palabra gnosticismo. ¿Ok? Fíjense lo que están hablando. Ese es el gnosticismo. Eso lo podemos ver ahora también en estos tiempos, disfrazado con otros nombres. El gnosticismo niega de 2 maneras que Cristo fuera verdadero hombre. Ahí vemos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la materia es mala. Unos decían que Cristo solo parecía tener un cuerpo, punto de vista llamado docetismo, derivado del verbo griego dokeo, parecer. Otros afirmaban que el Cristo divino se unió al hombre llamado Jesús cuando fue bautizado y lo abandonó antes de que muriera. Oh my God. Este punto es llamado cerintianismo. De Cerinto, imagino que fue el inventador de eso. Su portavoz más prominente, ahí está, el portavoz que inventó eso. Este punto de vista parece ser el trasfondo de gran parte de Primera de Juan. O sea, es como el contexto en el medio del cual Juan escribió, estaba ese ambiente, ¿verdad? Es como este ambiente de estos tiempos que vemos eso de pactalo, písalo, móntate, dame, tírame aquí la plata, esa prosperidad, falsa prosperidad, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo en estos tiempos, esta cosa fea se ha metido en lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. En este ambiente estamos nosotros, ¿verdad? Que todas las iglesias están en eso. Era lo mismo que pasaba en estos tiempos. Estaba el gnosticismo arreciando, ¿verdad? En esos tiempos. O sea que el movimiento que había espiritual de esos de secta y todo eso era este mensaje, ¿no?
como en estos tiempos estamos, en estos tiempos de los demócratas, ¿verdad? Sabes que están los demócratas en estos tiempos, los demócratas y dictador es lo mismo, los demócratas y dictadores es lo mismo, lo que pasa es que ellos disfrazan ciertas cosas para que nosotros nos demos cuenta, pero la democracia es mentira, son demócratas, son dictadores disfrazados. Entonces ellos, allá en mi país, Venezuela, como un ejemplo que doy, ¿verdad? ¿Qué pasó con las iglesias? Que ellos metieron el comunismo con el evangelio, lo mezclaron y se dejaron engañar. ¿Por qué? Porque empezaron los demócratas a filtrar en las iglesias, decir que Cristo es un revolucionario, Cristo es un revolucionario. Sí, claro que sí, porque Cristo llamó a las prostitutas, a los ciegos, a los pobres, a los cojos, a los mancos, a los mochos. Así meten que Jesucristo era un revolucionario. Pero eso no tiene nada que ver. Es el diablo infiltrando sus garras metiendo ahí lo que es a su falsa doctrina para ellos lavarle la cabeza al coco, como decimos en mi país, a toda la gente que estaba, a los pastores. Usted vio ese montón de pastores que se unieron con esta gente. Y mi propia, ¿cómo decirle? Mi propia opinión que yo doy, las cosas que están pasando en mi país, yo le digo que los pastores fueron culpables de esto. ¿Por qué? Porque ellos se unieron con la mentira del diablo y metieron todas esas doctrinas. Imagínense que en mi país los pastores, cuando comenzó Chávez a esto, mandaban a todos, mira, comenzaron los mismos pastores de la iglesia, allá en mi país, para que usted sepa. Los mismos pastores de la iglesia se metieron porque él sabe que el diablo, ¿verdad? Si no puede contra el Señor, pues se disfraza el diablo se disfraza de oveja y se mete, ¿no? Se infiltra entre las ovejas. Se hace oveja para agarrar y poder comer más ovejas. O, bueno, engañar. ¿Qué hicieron esto? Infiltraron, fueron a los pastores, mira que apóyanos. Los pastores llenaban esos tremendos buses de hermanos y les empezaron a hablar, no, que este gobierno nos va a ayudar, nos quieren dar dinero para comprar tierra, nos quieren dar locales para que las iglesias crezcan y se dejaron llenar la cabeza de codicia y de basura que le metió esta gente, estos demócratas allá en mi país. Y los pastores se unieron con esta gente, ¿para qué? Para entregar las iglesias a este movimiento. ¿Qué pasó? Esto es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en vez de pararse firme, orar y decir, Señor, esto no es de Dios. Esta gente son brujas, son santeros. Ellos se unieron. Tú ves ese montón y que pastores allá con los militares de Chávez, cuando empezó Chávez, después toda esa gente se metió con Maduro y la misma iglesia se dividió. ¿Por qué? Estaba el grupo republicano y el grupo demócrata. Estos son los dos partidos que han existido, el bien y el mal. Caín y Abel. Véalo como es, así es. El comunismo y la democracia. Porque el comunismo y los dictadores, Hitler y toda esa gente, eso es un espíritu. El anticristo, eso es anticristo. Se disfrazan en los años, pasan los años y él le tira otra manta de otro color a esa mentira de él, ¿no? Para que la gente no lo reconozca. ¿Quiénes son los que reconocen los movimientos? Los que estudian, los que leen, los que saben la historia, rápidamente van a decir, no. Esto ni es de Dios y esto, a nosotros no nos va a engañar. Porque usted sabe que Dios no puede ser burlado. Jamás Dios será burlado. Entonces, miren lo que está pasando en mi país. ¿Por qué? Porque los mismos pastores entregaron el país. Ellos no les importó, ellos se unieron. Y uno les decía, hermano, pero ¿cómo usted va a venir a hablar de aquí de política? No, hermana, que la política es importante, sí, pero no es de ese punto de vista. Hermano, mire, mi país se dividió, yo sufrí eso, yo soy testigo, yo soy como el apóstol Juan dando evidencia del Señor. Yo soy testigo cuando comenzó en el año 2000 lo de Chávez y comenzó todo eso en mi país. Sos triste, hermano.
triste ver cómo venezolanos se agarraban a golpe. Empezaba una fiesta y empezaban con los comentarios de que, Chávez aquí, Chávez va, porque Chávez, ¿qué pasó? Agarró y empezó, y que a tirarle y que a tirarle eh, a los ricos, que los congresistas ganando todo ese dinero no hacen nada, y por ahí comenzó él. Y ustedes los pobres, los tienen pobres porque ellos se roban todo el dinero suyo. Imagínense lo que él decía, y ahora cómo quedó el país con Maduro y toda esa gente. Usted mismo está viendo lo que está pasando 25 años después del gobierno de esta gente allá, ¿no? Horrible. Yo viví eso, sufrí eso. Cómo se dividió, cómo en la iglesia se dividieron las iglesias, hermano, una cosa horrible. Hay quienes decían que sí, que Estados Unidos no, que Estados Unidos sí, se empezaban a agarrar, bueno, hasta golpes se agarraban porque uno decía, no, tú dices que no estás en contra de Estados Unidos, pero ¿qué haces con esos zapatos de marca? O sea, esa marca es de Estados Unidos, ¿qué haces con esos zapatos? Quítatelo y ponte los zapatos chancleven, como eran unas chancletas que estaba promocionando el gobierno, chancletas de plástico que chancle ven. Bueno, hermano, yo sufrí eso horriblísimo. Yo dije, qué triste que si el gobierno, si la iglesia, que es la luz, ¿verdad? Se apaga esa luz, ¿qué va a pasar? Aquí lo que va a ver son las tinieblas. Miren todo lo que está pasando en mi país, hermanos, qué triste y lamentable, pero yo no estoy de acuerdo en nada de esa gente que está aquí en los Estados Unidos. No, no. Esa gente que está aquí en los Estados Unidos, Dios mío, esa gente es gente que no. Gente, bueno, gente que soltaron de las cárceles y que se vinieron para acá, porque como abrieron las fronteras, ¿qué pasó? Se metieron todo ese montón de gente que no puede pedir visa. ¿Por qué? Porque tienen antecedentes penales. ¿Por qué se metieron por ahí? Porque tienen antecedentes penales y no pueden pedir una visa desde allá, desde Venezuela, porque si le están dando TPS y todo eso que ellos, CBP One y todo ese parol, ese montón de locuras que ellos inventaron, ¿verdad? Para venirse para acá. ¿Por qué no lo hicieron desde la embajada? Como lo hace toda la persona normal que no tiene antecedentes, que no tiene SIDA, que no tiene nada de eso, pues son requisitos que nos piden cuando tú vienes para este país por la vía legal, como lo hice yo con mi esposo. Esperé en mi país mi residencia hasta que me la dieron. Legalmente yo esperé en mi país, mi esposo esperó que me la dieran. Mi hija duró allá 13 años para poder, por un proceso que yo pasé, y bueno, aquí estoy. Me vine legalita. Entonces, esa desastre, locura que estaban haciendo, ¿por qué? Porque son personas Caín, de este espíritu de Caín, demócratas y todo eso, porque acuérdense que Caín y los demócratas tienen un mismo estilo, un mismo mensaje, es en contra de Abel. Son dos espíritus, los republicanos y los demócratas. Eso está en todo el mundo. No hay tres partidos. No, 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 no. No hay tres partidos. Hay dos. Eso es un espíritu, el espíritu de Cristo y el anticristo. Abel y Caín. Y eso lo vamos a vivir toda la vida hasta que venga el Señor Jesucristo, venga el fin del mundo. Y bueno, Dios va a salvar a los que va a salvar. Yo no puedo juzgar a nadie. Yo sé que el Señor dice que si en el último instante una persona se arrepiente y cree en el Señor, pues será salvo. Lo único que yo digo, hermano, es que son cosas que uno ve ante los ojos de uno y los ve. ¿Qué puedo hablar yo? Lo que yo viví, como dice el apóstol Juan. Mis ojos lo vieron, mis manos lo tocaron, yo lo puedo testificar. Entonces, ¿qué estaba pasando en este tiempo? El gnosticismo. ¿Qué está pasando en nuestros tiempos, hermanos? En nuestros tiempos lo que está pasando es que los demócratas y los republicanos, el comunismo, porque usted sabe que, bueno, usted ya vio que con los demócratas cristianos, porque ellos lo que hacen es infiltrarse, ellos no son ningunos cristianos, eso es falso. El verdadero cristiano va a ser perseguido por Caín, va a ser perseguido por el diablo. El diablo, las cosas de Dios no se alinean con las cosas del diablo. No, 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 mentira, eso es tibieza y eso es gris. La palabra de Dios dice que Dios es blanco o negro. No, 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 eres frío o caliente, pero tibio no, porque yo te voy a vomitar de mi boca. La mezcla no la acepta el Señor. Si usted estudia
¿verdad? Y estudia el templo. ¿Cómo era la ropa del sumo sacerdote? No había mezcla. El Señor habla mucho de esto. ¿Por qué? Porque la mezcla es lo que a Dios no le gusta. Que usted diga, ay, sí, yo soy cristiano, pero demócrata. Un demócrata no es cristiano. Olvídese de eso. Bueno, está, si usted no quiere hablar de política, pero en este caso sí, porque ahí está lo que dijo la Kamala. Cuando la Kamala salió, un hermano a decir, Cristo sea glorificado el Señor, que dijo, ay, ¿qué dijo la Kamala? Te equivocaste de lugar. Eso es más allá, más abajito, más allá, que está esa pinche campaña más abajo allá, esa pobrecita, esa minoría. Minoría, la mayoría. Porque aquí ganamos los que creemos en Dios. Los que creemos en Dios. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos que el gnosticismo estaba arreciando con todas las iglesias, se estaba infiltrando. Entonces vemos que el apóstol Juan escribió la primera carta de él. ¿Para qué? Para enviársela a los hermanos, para corregir y decirles que eso que estaba pasando no era de Dios. Él escribió la primera carta por eso, para contrarrestar las falsas herejías, falsas doctrinas que estaban tratando de penetrar la iglesia en aquel entonces para resguardar a los verdaderos hijos de Dios. Les escribe a ellos para decirles, yo soy el que vio la palabra hecha hombre. Y por eso él le dice eso, porque aquí había una cosa de que el cuerpo no era bueno. Entonces, si el cuerpo era malo, el Señor no podía haber venido en cuerpo. Pero Él está diciendo, yo lo vi y mis manos lo palparon. Quiere decir que Él tenía un cuerpo de carne y hueso porque yo lo toqué, dijo Juan, el apóstol. ¿Para qué escribió esa carta? Precisamente para eso, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí más adelante vemos los bosquejos. Bueno, entonces aquí ya va, que me fui para acá, para este lado. Aquí. El punto 2, el 3. El gnosticismo niega de dos maneras que Cristo fuera verdadero hombre. Unos decían que Cristo solo parecía tener un cuerpo. Punto de vista, este ya lo leí. Ahora vamos a ver, puesto que el cuerpo era malo, debe ser tratado con dureza, ¿verdad? También encontramos esta forma ascética del gnosticismo temprano en el trasfondo de la carta a los colosenses, ¿verdad? Paradójicamente, este dualismo a veces también condujo al libertinaje. ¿Por qué? Porque vemos lo siguiente, bueno, si el cuerpo es malo, entonces tú puedes hacer con el cuerpo lo que te dé la gana, porque a la final lo que importa es el espíritu. Eso no es así. Esto terminó entonces en el libertinaje. Su razonamiento era que como la materia era mala y no el quebrantamiento de la ley de Dios, fíjense, en 1 Juan 3:4, la violación de la ley no tenía consecuencias morales. Fíjense, o sea que violar la palabra de Dios no pasaba nada porque el cuerpo no servía. Ese era el cuerpo que lo hacía. Ok. Entonces, como la materia, incluido el cuerpo humano, que era el cuerpo, estaba corrompida y era temporaria, darse a los placeres corporales no tenía consecuencias eternas. Bueno, usted opine. El gnosticismo al que se refiere el Nuevo Testamento es una forma temprana de esta herejía, no el intrincado y desarrollado sistema que surgió durante los siglos II y III. El conocimiento del gnosticismo primitivo puede verse no solo en Colosenses y en las cartas de Juan, sino también en 1 y 2 de Timoteo, Tito, 2 de Pedro y tal vez en 1 de Corintios. Ok, ocasión y propósito. Los miembros anteriores de las iglesias de Juan habían abandonado la fe verdadera. Eso está en el 2:18-19, que ya lo leímos. Ok, hijitos, 2:18. Esta es la hora última. Ustedes han oído de uno que viene y que es enemigo de Cristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos enemigos de Cristo. Por eso sabemos que es la hora última. Ya esto lo leí. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Aquí lo dice, ¿verdad? Donde estamos leyendo.
2, 18 y 19, ya lo leí. Lo que causaba dudas en las iglesias y temor de que otros hicieran lo mismo. Al parecer, estos falsos maestros estaban siguiendo a una forma temprana de enseñanza gnóstica de la variedad que defendía Cerinto. Ver el gnosticismo más arriba. Si usted quiere saber un poco más de esto, lo puede buscar en los libros de sectas o ahí en internet meterse. Ojalá no se distraiga porque por ahí por internet sale un montón de cosas. Esta herejía también era libertina y rechazaba todas las restricciones morales. Ok, como consecuencia, Juan escribió su carta con dos propósitos básicos en mente. Uno, denunciar a los falsos maestros. Y dos, darle a los creyentes seguridad en cuanto a su salvación. Ver la nota 5.13. En constancia con su intención de combatir a los maestros gnósticos, Juan condenó específicamente su impresionante falta de moralidad, 3.8.10, además dando su testimonio ocular de la encarnación. Eso es lo que yo ahorita nombré, que como se estaba dejando en duda que el Señor tenía cuerpo, él dejó su constancia ocular. Quiere decir que él lo vio, lo tocó. No era un espíritu. Bueno, entonces aquí, dando su testimonio ocular de la encarnación, procuró fortalecer en sus lectores la creencia en el Cristo encarnado. 1.3 ya lo leímos. Juan estableció varias pruebas clave de una fe cristiana auténtica. 1. Creer en que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que se hizo carne. 2. Obedecer los mandamientos de Cristo. Y 3. Amar a los hermanos en Cristo. Esas son las marcas indispensables que distinguen a los creyentes verdaderos. Ver a los creyentes madurar en estas áreas era motivo de alegría para el autor. Después vienen los bosquejos, ¿verdad? Y bueno, en los bosquejos ya después viene el libro de Juan. La carta, ¿no? Primera de Juan. Ahora miren qué bonito es estudiar esta introducción con la Biblia, nueva Biblia, con la Biblia de estudio, nueva versión internacional actualizada. Yo la compré letra grande porque esta es la que salió. Yo esta la prepagué, la preordené en noviembre del 2024 y me llegaba, ella salía en febrero del 2025. Me llegó un poquito después de esa fecha porque se tardaron con algo. Hubo aquí sucedió que aquí hubo una tormenta de nieve, nevó donde no había nevado nunca aquí en los Estados Unidos y eso atrasó muchas entregas y eso sucedió, por eso me llegó un poquito después. Pero mire qué bonito ha sido estudiar en este momento con esta Biblia, mi otra Biblia Dios habla hoy. Y bueno, la verdad es que si uno lee, ¿verdad? Y uno va compartiendo la lectura y las opiniones, se hace un poquito largo el video. Pero bueno, mire, yo he sido muy bendecida haciendo este video. ¿Por qué? Porque he estudiado esto, he leído esto, me ha aclarado mi corazón, me ha quedado en la mente cosas hermosas, cosas bonitas, cosas que también la estamos viviendo nosotros hoy en día y que el apóstol estaba escribiendo estas cartas para contrarrestar lo que estaba pasando en esos tiempos. Por lo mismo yo lo que hago es, yo doy mis opiniones y cuando las doy le digo, hermano, esto es opinión mía, pero esto es lo que está hablando la palabra de Dios, con el propósito de que usted, ¿qué tiene que hacer, hermano y hermana? Lea la Biblia y vea los videos, vea las iglesias, vea todo eso que está pasando y usted va a decir, esto es de Dios, esto no es de Dios. Si no es de Dios, no lo siga. ¿Sabe por qué? Porque Dios sí nos va a juzgar en cuerpo, alma y espíritu. La palabra de Dios lo dice. Muchos dicen que no, que Dios mira el corazón. Sí, también Él mira el corazón. Pero somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces el cuerpo también se tiene que guardar en santidad. Porque, por ejemplo, el adulterio es en el cuerpo. Pero dice que también es adulterio de la mente. Entonces, fíjense, el cuerpo importa. El robar, yo robo con mis manos. Está en la mente el deseo, pero agarrar y robar las cosas está en el cuerpo. La glotonería es un pecado. Si yo como y voy engordando y voy destruyendo mi cuerpo, entonces Dios también me va a juzgar.
La avaricia, yo sé que son pecados en el corazón, en el alma, pero también el cuerpo importa, porque matar usted lo hace con el cuerpo y son cosas que están prohibidas. Entonces yo digo, ay no, porque yo no quería matar a ese hombre o a esa mujer, Dios nos guarde, ¿verdad? Nos proteja, Dios mío. Como yo vi en estos días un video, yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, de verdad, me quedé impactada, de una mujer que cuenta que ella estaba fumando marihuana con un bol, ¿verdad? Y que ella escuchó que Dios le habló. Y ese montón de gente diciéndole que Dios te habló, sí, que Dios habla, Dios hablando a través de las piedras y ese montón de opiniones. Yo decía, Dios mío, ¿será posible que yo puedo ver estas cosas? Por eso es que si, ay, esta gente será engañada. ¿Cómo usted va a creer que Dios va a usar una persona que está drogada de marihuana para decirle a esa persona, ¿verdad? Que vaya y le diga a la gente que viene un ay? ¿Usted puede creer que Dios a una persona borracha o enmarihuanada le va a dar un mensaje para la gente? Dios no se contradice. La palabra de Dios dice claramente, no os embriaguéis, en lo cual hay disolución. Entonces Dios no va a venir a usar a una persona para traer un mensaje a su pueblo drogada de marihuana. No, porque puede estar alucinando. Ella puede oír cosas, eso le da psicosis, cosas en paranoia. O sea, ¿cómo cree usted que Dios le habló? No, 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 no. Y ese montón de likes, y ese montón de cosas, y eso se viralizó, y eso, y que la gente creyendo eso. Usted puede creer, yo todavía estoy esperando el like, que yo sé que eso es mentira. Dios no va a venir a usar una persona drogada. Entonces, ¿usted qué opina de eso? Bueno, yo ya terminé, ya yo estoy muy bendecida de esta palabra que Dios me ha dado, hermanos. Yo les digo a ustedes que muchas gracias por prestar su atención. Espero que Dios le haya bendecido a usted con este estudio, lo mismo que me ha bendecido a mí en este día. Quiero darle las gracias por su atención, gracias por darle un like si se lo va a dar, gracias por suscribirse si se va a suscribir. Y bueno, hermanos, yo espero que le haya gustado, que sea de bendición y nos vemos en un próximo video. Bye bye.